Bien, y para conocer más detalles de este calendario electoral rumbo a las elecciones primarias del próximo 27 de enero, nos acompaña en estudios el doctor Eulogio Núñez, él es vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gabriela, muy buenos días y como siempre agradecerle por la invitación. Bueno, tenemos unos cuadros para hacer más digerible toda la información a la población, porque ya hay fechas, ya hay plazos, cronogramas establecidos rumbo a estas elecciones primarias. ¿Qué va a pasar el 19 de octubre? Es la convocatoria. ¿A quiénes? Así es, Gabriela, el día 19 de octubre es la convocatoria para las primarias. Quienes están convocados son las 9 fuerzas políticas que actualmente tienen personería jurídica a nivel nacional, son 9, y están convocados todos los militantes que están inscritos en esas 9 fuerzas políticas. Solo esas 9 ya pueden participar. Aquellos que no obtuvieron su personería jurídica ya no tienen tiempo para hacerlo. Hay todavía un tiempo para los que están en proceso de trámite de la personería jurídica. ¿Cuántos son esos? Y eso es la presentación de libros. Tienen el plazo hasta el 24. Ese es el otro dato que tenemos ahí, hasta el 24, el último día para libros de militantes. Sí, ese es el último día. Hay algunos que están actualizando, Gabriela. Esto es muy importante. Cuando se otorga la personería jurídica, tienen que recolectar un porcentaje de firmas. O sea, las 9 fuerzas políticas ya tiene un padrón. Algunos lo que están haciendo es, ya estaba en trámite, actualizar, incrementar. ¿Hay un número mínimo de militantes que deba tener cada partido o cada agrupación? Así es, por ejemplo, la ley de organizaciones políticas y la ley de partidos políticos establecía un 2% a nivel nacional. Si son organizaciones del ámbito nacional, un 2% del padrón. ¿Cuánto significa más o menos eso? Varía de las 9 fuerzas políticas, por ejemplo, está variando entre 50.000, 250.000, está oscilando entre las 9 fuerzas. Y están inscritos en los libros son los únicos que podrán ir a votar después del 27 de enero. Así es. Hay 2 modalidades cuando se presentan esto de las primarias. En muchos países, por ejemplo, hay padrones abiertos. De pronto las fuerzas políticas proponen sus candidatos a las primarias y cualquier ciudadano que está inscrito en el padrón podría votar. En el caso boliviano es distinto. La ley establece que son cerradas y exclusivamente son unas previas para las elecciones generales. Y cada fuerza política va a participar con sus electores en la votación para las primarias. Vamos a ahondar en eso más adelante. Continuemos revisando los cuadros que tenemos en cuanto a las fechas que ya están establecidas. Noviembre 13, presentación de las alianzas. ¿Esto qué significa? Las 9 fuerzas políticas que hoy tienen personería jurídica, Gabriela, la ley establece que para no ir solas podrían aliarse, ¿no? Podrían hacer alianzas y es la fecha que el plazo que ha establecido la ley de organizaciones políticas para que presenten ante el Tribunal Supremo Electoral. Y ellos participar como un solo binomio en las elecciones primarias. Pueden aliarse, 2, 3 organizaciones presentarán al órgano electoral. O las 9 dirán, las 9 queremos ir de manera separada o está abierto, la ley establece. La otra fecha muy importante es el 28, ya con la inscripción de las candidaturas. Y ahí es que se define definitivamente quiénes van a ir como candidatos. Así es, Gabriela, porque los que participan en las primarias obviamente es vinculante para las elecciones generales. Es una previa, es una interna de las fuerzas políticas que están realizando las primarias, como ocurre en muchos países, ¿no? ¿Y ustedes como Tribunal Electoral Departamental avalan esas candidaturas? Es decir, porque hay este tema nacional de si el presidente Evo Morales va a poder o no. El 28 de noviembre es que vamos a saber si ustedes aceptan su inscripción o no. El 28... presentan las inscripciones y en el calendario está de que el día 8, sábado 8 de diciembre... A ver, veamos el otro cuadro. Es ahí que ustedes se pronuncian oficialmente, entonces. Estas son elecciones nacionales. Ya. Y ahí quien tiene la competencia es el Tribunal Supremo Electoral. En ese momento, el Tribunal Supremo Electoral, como lo han mencionado los vocales, es que se pronunciarán. O sea, ¿cuáles son las candidaturas? Porque previamente tienen que revisar los requisitos para
para que puedan ser habilitados, ¿no? Okay. Entonces, ¿y cuáles son los requisitos, los procedimientos que deberán realizar los que van a ser candidatos luego de las alianzas y demás? Bueno, los requisitos, por ejemplo, en la Constitución establece que tienen que ser mayor de edad, tienen que, por ejemplo, en el caso de los varones, todos los requisitos formales, tener libreta de servicio militar, presentan, por ejemplo, que no tengan, que tengan solvencia fiscal, los antecedentes penales, todo lo que establece la Constitución. Por eso el órgano electoral ha mencionado, Gabriela, en ese momento se va a abrir la competencia para el órgano electoral y va a revisar los requisitos que están establecidos en la ley y en la Constitución Política del Estado. Y aquí solamente estamos hablando de candidatos a presidente y vicepresidente. Pese a ser elecciones generales, no se está hablando de diputados, senadores y demás. No. En las primarias solamente es presidente y vicepresidente. Las primarias solamente son los binomios a presidente y vicepresidente. Cada fuerza política, las 9 que están habilitadas o en alianza, podrán ser 5 o 6, presentarán de manera formal sus binomios a presidente y vicepresidente. ¿Y sí o sí es en binomio o puede presentarse solamente como candidato a presidente y otra agrupación candidato a vicepresidente? Tiene que ser binomios. Binomios es ya una consolidado, previa, ¿no? Con un acuerdo previo si es que es entre 2 o más partidos. Así es, y eso se pone en consideración al interior de cada fuerza política, por eso es una elección primaria interna de cada fuerza política. Y eso, los que resulten ganadores, pues es vinculante, presentarán de manera oficial cuando ya salga el calendario electoral. El calendario electoral para las elecciones generales pues va a salir en el mes de mayo del próximo año. Y las elecciones generales son en octubre del próximo año. ¿Qué pasa si hay un binomio inscrito, pero por alguna razón no pueden presentar, uno de ellos no puede presentarse a la elección primaria o es impugnado tal vez dentro de su propio partido? ¿Queda anulado ese binomio? La ley establece, Gabriela, de que en caso de que sea inhabilitado, por ejemplo, al momento de presentar ya las candidaturas, por algún motivo, dice la ley, por ejemplo, enfermedad muy grave, muerte o incumplimiento de algunos requisitos que plantea la Constitución y las leyes, dice, el órgano electoral va a notificar a la fuerza política y tienen un plazo muy corto para poder reemplazar, solamente si en esos casos excepcionales. Extremos. O sea, si no, no podría participar de las primarias. Claro. Ahora, ¿qué pasa? No, de las elecciones generales, ¿no? En las primarias, o sea, participan... y los que participan en la primaria pues es vinculante para presentar las candidaturas para presidente y vicepresidente para las elecciones generales que será el próximo año. ¿Y es obligatorio para todos los partidos, agrupaciones políticas participar de estas elecciones primarias o pueden directamente hacerlo en las generales en octubre del próximo año y así evitar todo el trabajo? Tal vez no han tenido tiempo para organizarse en estos meses. No se puede, Gabriela, porque la ley de organizaciones políticas que ha sido aprobada, pues dice que en el caso boliviano, como en otros países ocurre, habrá para las elecciones generales, dice, donde se elige presidente, vicepresidenta, pues habrán las primarias internas de cada fuerza política. Y es condición, es vinculante para presentar la lista de candidaturas a presidente y vicepresidente en las elecciones generales. Los que no participen en las primarias no podrán presentar candidato a presidente, vicepresidente. Ahora, ¿qué pasa con los diputados, los senadores, los representantes supraestatales? Eso no está, digamos, ahora en las primarias, sino será ya en el calendario de las elecciones generales, donde hay un calendario donde presentan la lista, se revisan los requisitos, hay un periodo de habilitación, de inhabilitación. Formalmente el órgano electoral publica en los periódicos a nivel nacional la lista de los habilitados, de los inhabilitados, ¿no? Ese será el proceso. Todos los candidatos que estén participando en estas primarias sí o sí van a estar, no importa cuánto ganen dentro de cada partido, sí o sí van a estar participando de las siguientes elecciones. Así es, de las primarias, si es que se presentan, por ejemplo, 2 binomios, 3 binomios, el que gana por simple mayoría, pues esa fórmula ganadora, pues presentarán formalmente para las elecciones generales. Tenemos un último cuadro, lo revisamos a continuación.
El 27 de enero entonces son las elecciones primarias. ¿Quiénes podrán votar en estas elecciones? Esto es muy importante, Gabriela, porque hay muchas preguntas. Por ejemplo, dicen, ¿quiénes participan en esto? Reiteramos, como órgano electoral, la ley lo establece de que participan, en este momento tenemos 9 organizaciones a nivel nacional, que son partidos políticos o agrupaciones ciudadanas. Participan cada fuerza política con su lista de militantes. Los que firmaron los libros tienen que ir a votar. Sí, son militantes. Por ejemplo, tenemos a nivel nacional un padrón de 6,5 millones. Los que están inscritos en las fuerzas políticas, en estas 9 fuerzas políticas, estamos hablando, debe estar llegando 1.200.000, depende, ahora están actualizando, ¿no? Participan ellos. ¿Y de qué manera? ¿Es la misma dinámica que todos conocemos de elecciones generales? Tiene sus particularidades, pero el día domingo 27, Gabriela, se van a abrir las mesas, no todas las mesas, por ejemplo, donde en cada recinto donde haya más de 50 votantes de las fuerzas políticas, se abre ese recinto. En ese recinto, la fuerza política, el binomio, tendrá su delegado. El órgano electoral tendrá un secretario o secretaria técnica que va a estar en cada mesa de sufragio. Habrá también un notario, también habrán jueces electorales, como en los otros procesos electorales. Pero estos lugares, estos recintos van a ser publicados, uno va a poder saber dónde le toca ir a votar. Así es. ¿Es el mismo lugar donde estuvimos votando antes? En los recintos donde habitualmente se vota. La única diferencia es... horarios similar a lo que ocurre. Se abren las mesas a las 8 de la mañana, funcionan 8 horas, se empiezan a cerrar. La diferencia será de que ese día no hay, por ejemplo, no se restringe la circulación vehicular, pero en los recintos electorales sí tendrá la protección, porque se nombrará igual, por ejemplo, los notarios electorales que dan fe del acto electoral, se nombrará también los jueces electorales que garantizan los derechos y las garantías de los electores de las fuerzas políticas. ¿Cuándo se va a saber, Gabriela, por ejemplo, qué recintos se abren? En este momento el órgano electoral a nivel nacional está trabajando para ver, la ley dice, en aquellos recintos que tengan más de 50 militantes, se abre ese recinto, se abre esa mesa, ¿no? Si hay menos de 50, dice, a esos electores que son militantes, se lo trasladará, dice, al recinto más cercano. Entonces, se van a abrir en los recintos donde siempre se votan, y será algo similar que ocurre en elecciones generales con estas particularidades que estaba explicando. A propósito del reglamento y de la participación de los militantes, ellos podrán impugnar, tengo entendido, a los candidatos. ¿De qué manera? Una vez que presenten las candidaturas, como son primarias, Gabriela, o sea, es algo interno de la fuerza política que está ocurriendo unas primarias, entonces la ley establece que serán sus militantes que pueden impugnar si es que no cumplieran algunos candidatos. Hay unos plazos que se establecen en el mismo reglamento y bueno, tendrán que presentarlo, por ejemplo, a Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, tiene sus plazos para resolver. El debate en estos momentos es porque solamente los militantes y no cualquier ciudadano. Este es muy importante, Gabriela, y muchos analistas, seguramente los que me están escuchando, o politólogos o de las ciencias políticas, conocen. A nivel del mundo existen primarias que son abiertas, como la de Estados Unidos, por ejemplo. Primarias abiertas, donde todos los electores del padrón pues, pueden votar. En otros países, ese es el caso de Bolivia, son internas, son cerradas, así lo establece la ley. O sea, son unas previas que cada fuerza política va a seleccionar sus binomios para las elecciones generales, ¿no? ¿Cuál es el sentido de estas elecciones primarias si solamente se están presentando un solo binomio dentro del partido? Eso está enmarcado en la ley de organizaciones políticas, ¿no? Dice que puede presentar un binomio, pueden presentar 2 o más. Dentro de cada partido, porque para que el militante elija debería tener varias opciones. Así es, pero eso está establecido, Gabriela, en la ley de organizaciones políticas y nosotros como órgano electoral pues cumplimos lo que establece la ley, ¿no? La ley establece de que pueden presentarse un binomio
o más de 2 binomios por cada fuerza política o alianza con alcance nacional. ¿Cuánto dinero se está presupuestando para estas elecciones primarias? Bueno, ahora a estos 2 días que pasó, Gabriela, tuvimos un encuentro nacional de vocales nacionales y departamentales y bueno, la información que tenemos es que el Tribunal Supremo Electoral está en diálogo con el Ministerio de Hacienda, en este caso para determinar el presupuesto. Va a depender mucho de este padrón que tienen las organizaciones políticas para ver cuántas mesas se abren, qué recintos. Ese dato todavía no se lo tiene, pero está en un proceso de diálogo entre el órgano electoral y el Ministerio de Hacienda. Perfecto. Muchísimas gracias por esta explicación. Más adelante, mientras se vaya acercando la fecha de las primarias, vamos a continuar entendiendo cómo funciona esta nueva dinámica. Continuamos con